Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. A todos los que nos están sintonizando a través de Radio Sana Doctrina, a través de los diferentes medios, Dios les bendiga. En esta noche vamos a presentar este estudio bíblico en el área de apologética bíblica. Y la base bíblica es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Dice así la bendita palabra del Señor, y si usted tiene una Biblia, acompáñenos con esta lectura bíblica. Dice la palabra de Dios: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este estudio bíblico ya lo hemos compartido, reitero, en Facebook, en el grupo Sana Doctrina y Apologética. Precisamente hemos cumplido 1 año 4 meses enseñando sana doctrina y también haciendo la labor apologética. Una apologética bíblica, una apologética oportuna. Esta es la base bíblica que habla de la apologética bíblica. Hemos compartido muchos estudios bíblicos ya de apologética bíblica. El pueblo del Señor sabe, tiene idea de lo que es la apologética. Pero yo quiero en esta oportunidad clarificar algunas cosas sumamente relevantes acerca de la apologética bíblica. La apologética consiste en presentar una defensa, en eso consiste la apologética. También incluye la denuncia, es decir, el dar la voz de alerta ante la apostasía y contra los falsos maestros y contra los diversos vientos de doctrinas heréticas. En esta oportunidad quiero ser específico como pastor, como ministro de sana doctrina. Al hablar de la apologética, no solamente me voy a referir en esta exposición a la apologética, no voy a referirme solamente a la apologética, sino quiero hacer un énfasis en la función de la verdadera apologética bíblica. Hay una diferencia muy grande en lo que es apologética y lo que es la función legítima de la apologética bíblica. Más de una ocasión, en los diferentes estudios bíblicos que he compartido, en las predicaciones y exposiciones de sana doctrina, he enseñado y he enfatizado que la apologética bíblica se originó para defender la sana doctrina del primer siglo. Escúchalo bien, por favor, digiéralo, piénselo y medítelo. La apologética bíblica se originó para defender la sana doctrina del primer siglo. Amén. Hoy en día, los apologéticos y la apologética misma se ha perdido de su razón de ser. Ahora, todos los grupos y sectas religiosas defienden sus doctrinas, aún aquellas que son heréticas. Esta es una de las principales razones por las cuales los pastores e iglesias defensores de la sana doctrina, como también aquellos que somos de sana doctrina. Aquí quiero hacer un breve paréntesis para decirles que no es lo mismo ser creyentes y ministros defensores de la sana doctrina, no es lo mismo a ser creyentes y pastores expositores de la sana doctrina. Eso también es muy diferente y se lo dejo de tarea.
La apologética no se debe usar para defender doctrinas o dogmas humanos. La apologética no se debe usar para defender instituciones religiosas. Veamos una vez más esta cita clásica, base bíblica de la apologética. Y nos vamos a limitar solamente a esta base bíblica. Hay abundantes citas bíblicas y usted puede encontrarlas ahí en una exposición bíblica que ya publiqué hace como 2 años y está en Mi Buen Pastor Jesús Blogspot y también en el canal oficial de su servidor y Pastor Navarro. Este estudio bíblico está presentado como la apologética bíblica legítima. En ese estudio hay abundantes textos bíblicos, pero en esta ocasión, por falta de tiempo, me voy a limitar solamente a esta cita bíblica. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Podemos afirmar, su servidor como pastor puede afirmar que hay abundantes evidencias de los apologéticos actuales que no son bíblicos, no están obedeciendo esta palabra que hemos leído, ya que aquí la apologética bíblica nos enseña a defender la fe con mansedumbre y reverencia. ¿Debemos de hacer uso de la apologética bíblica? Sí, pero con mansedumbre y con reverencia. Ante todo, el que demanda razón acerca de nuestra fe. ¿Por qué los cristianos y ministros del siglo XXI usan de un lenguaje profano al defender su fe? ¿Por qué muchos creyentes y ministros de hoy no denuncian con mansedumbre, sino que hacen uso de palabras dignas de una persona totalmente depravada? ¿Acaso podemos tomar versículos bíblicos para lanzárselos en la cara a los herejes y apóstatas cada día, sacándolos de contexto y aplicándolos a nuestro antojo? Creo que el problema de este cristianismo del siglo XXI en cuanto a la apologética que está haciendo es un problema doble, con 2 problemas serios. Por un lado, hay un porcentaje muy elevado de apologistas cristianos que están haciendo una apologética no bíblica. Número 1. Número 2, por otro lado, estos apologistas, hombres, mujeres, ministros, están haciendo uso de un lenguaje vulgar y profano. Estos creyentes y estos ministros, cuando confrontan a otros que no creen como ellos, no solamente los denuncian, sino que están cayendo en el mismo pecado y error de los herejes y apóstatas al alejarse de Dios, la sana doctrina, y sobre todo al evidenciar un lenguaje profano y corrupto. Como pastor de sana doctrina, yo lamento la pérdida de tiempo de tantos hermanos y ministros que han hecho de su vida y ministerio un escándalo. Viven del escándalo. Y este tipo de creyentes y de ministros, entre comillas, siempre están cazando a los herejes para ver cuál fue la última herejía que dijeron. Y es todo lo que hacen estos creyentes de hoy, supuestamente apologistas. Es lo que hacen muchos supuestos ministros, defensores de la sana doctrina. Ellos están haciendo una apologética parcial. Están haciendo una apologética no bíblica. Es una apologética para la complacencia de sus fans. Eso están haciendo muchos conferencistas internacionales, porque sus seguidores, sus fans,
muchos de ellos no son creyentes nacidos de nuevos, porque ellos usan de un lenguaje profano de manera habitual. Muchos de ellos siendo creyentes o siendo ministros. Quiero aclarar que esta enseñanza bíblica no es para defender a ningún hereje, sino para hacer un llamado a los creyentes y ministros, defensores de la sana doctrina, para que hagan y presenten una apologética bíblica. Es decir, que se sometan a lo que la misma palabra del Señor nos enseña al respecto, y que no hagan una apologética de la misma manera que la hacen los herejes y los apóstatas, cuando ellos hacen el mismo uso de palabras corruptas, evidenciando una contaminación. Veamos lo que nos enseña la sana doctrina en Efesios 4, versículos 29 y 30. Esta es sana doctrina, enseñanza de un legítimo apóstol, de un legítimo siervo de Dios, sin la menor duda. El apóstol Pablo aquí escribe: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ante esta palabra de Dios no hay excusa ni pretexto para que un creyente o un ministro dé lugar a palabras profanas y corrompidas. Uno que es creyente o ministro salvo, a menos que de la abundancia de su corazón esté hablando su boca. Esta apologética bíblica de la sana doctrina tenemos que practicarla. De lo contrario, dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Un hermano, una hermana, un ministro que habitualmente usa palabras no propias de un regenerado de nuevo, vive constantemente contristando al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene que alejarse de esta clase de creyentes y de pastores, porque están haciendo una apologética de su hígado, de sus riñones, de su mente corrupta, de su corazón perverso. Y tenemos que hacerlo bíblico. No nos es dado hacerlo a nuestra manera, a nuestro gusto, sino como la palabra de Dios lo ordena. Versículos 31 y 32 de este mismo capítulo 4 de Efesios. Fíjese lo que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta el versículo 31 creo que legítimamente habla de la apologética. ¿Cómo debemos de hacer la apologética, el cristianismo de este siglo? Sin amargura, sin enojo, sin ira, sin gritería, sin maledicencia y sin malicia. El apóstol Pablo sufrió por causa del Señor y fue perseguido por gente mala, incluyendo a falsos hermanos. Y veamos lo que él hizo al respecto y cuál fue el lenguaje que usó, con el propósito de analizar, de evidenciar que esta apologética que se hace hoy no es una apologética bíblica. Veamos la apologética bíblica legítima. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Aquí el apóstol Pablo está dando testimonio y dice, menciona a un hombre llamado Alejandro, y dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Es todo. No usa palabras vulgares como muchos que hoy
supuestamente son pastores, eso dicen ellos, hermanos, y gustan de usar palabras como perro, cerdo, puerco, chancho y muchas otras que no puedo usar porque ya son corruptas totalmente. Pero esas palabras no solamente se las dicen a los falsos maestros y falsos profetas, sino a cualquier hermano, a cualquier pastor que no esté de acuerdo con él. Eso es una apologética no bíblica. Eso es una apologética sucia, indigna del cristianismo. Aquí tenemos el modelo de cómo lo hizo el apóstol Pablo. Y le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. Y nuevamente hace mención a la apologética. ¿Cómo defendió la fe el apóstol Pablo? Dice, en mi primera defensa, cuando él presentó su defensa e hizo uso de la apologética, aunque dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. No está diciendo cobardes, bola de cobardes que me dejaron, traidores. No, el apóstol mesurado, con calma, con paciencia, con bondad, simplemente da testimonio de que aún muchos creyentes lo dejaron, lo desampararon, y él intercede por ellos cuando dice, no les sea tomado en cuenta. Es muy importante que en estos pasajes bíblicos notemos nosotros, los creyentes y pastores, la diferencia que hay en el uso de la apologética legítima que usa el apóstol Pablo, un apóstol de Cristo, cuando dice, el Señor le pague conforme a sus hechos. Aquí está hablando de una persona a la que le causó mucho daño. No podemos nosotros ser rencorosos y manifestar ira, enojo y mandar al infierno a una persona, porque es lo que dicen muchos hoy. Eres un hijo del infierno y no sé qué tantas cosas, no las quiero repetir. La enseñanza bíblica, que es normativa, que es nuestro modelo, que debemos de hacerlo, nos enseña cómo debemos hacer una apologética bíblica legítima, así como la hicieron estos legítimos hombres de Dios. Notemos que Pablo, el apóstol, no hizo el uso de palabras vulgares, profanas o corruptas, debido a que él era un apóstol legítimo de Cristo, que había nacido de nuevo. Por lo tanto, no podían salir de sus labios palabras indignas de un siervo de Dios. Él dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pregunta, ¿encuentran ustedes, hermanos pastores, en estas palabras de Pablo, palabras vulgares, palabras profanas contra el enemigo del evangelio Alejandro? Vamos a ver otro caso también mencionado por Pablo, un verdadero apóstol de Cristo, en 2 a Timoteo 3, 8 y 9. Y aquí el apóstol Pablo dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten en la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. En ambos casos se mencionan las luchas de este auténtico apóstol de Cristo. Y fue necesario mencionar a sus opositores, menciona sus nombres, pero no vemos que lo tomara de manera personal, sino vemos que menciona nombres, pero no usa de coraje o palabras vulgares o profanas hacia ellos. Entonces, los creyentes y pastores defensores de la sana doctrina no debemos de perder de vista nunca que la apologética bíblica
y el uso de la misma debe ser bajo los mismos principios implícitos en la bendita palabra del Señor. La apologética bíblica no consiste en atacar y perseguir a los falsos profetas y estar al pendiente de lo que hacen, de lo que dicen, de lo que comen, de cómo duermen, de cómo visten para luego denunciarlos. La apologética bíblica tiene que hacerse de una manera legítima. Debemos avanzar en la investigación y desarrollo bíblico de la sana doctrina. Esa es la prioridad de toda congregación, de todo anciano y de todo ministro. Cada congregación y cada ministro debe de gastar hasta un 90% de sus recursos, de sus dones espirituales, de su tiempo y de su dinero. La prioridad de una congregación y de un pastor y los ancianos de la iglesia debe ser y estar centrada en la investigación bíblica e histórica de la sana doctrina. Luego, necesitamos conocer la sana doctrina del primer siglo. Necesitamos creerla, amarla, enseñarla y finalmente defenderla de los falsos maestros y de los apóstoles. El uso de la apologética debe ser breve, oportuna y sobre todo bíblica. Como un 10% del tiempo y recursos de cada congregación y ministerio se deben de invertir en el uso de la apologética. Y el 90% restante debe usarse para conocer y exponer la sana doctrina a los santos. Cuando enseñamos la palabra de Dios y compartimos las doctrinas básicas del cristianismo a mayor profundidad, y cuando la congregación se fundamenta bien en la sana doctrina, esto mismo les va a servir para no ser engañados por los falsos maestros. Esta enseñanza de la sana doctrina, esta exposición continua de las Escrituras, es la mayor arma contra las herejías, contra los falsos profetas, contra los falsos apóstoles, contra los vientos doctrinales. La exposición de las Escrituras evidenciará las doctrinas heréticas y sus falsos maestros. Reconsideremos el consejo del uso de la apologética bíblica que tenemos en la primera carta de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como cristianos y como ministros o como ancianos de la iglesia, debemos analizar bien que la doctrina apostólica del primer siglo fue la que el apóstol Pedro, Pablo, Juan y los demás apóstoles exponían y defendían. Por esta razón, como pastor de sana doctrina, enfatizo que la apologética bíblica se originó para defender la sana doctrina del primer siglo. Y así debería de ser usada hoy. La apologética bíblica no es para defender calvinismo. La apologética bíblica no es para defender judaísmo. La apologética bíblica no es para defender el romanismo o el pentecostalismo. La apologética bíblica es para defender la sana doctrina del primer siglo. Para todos mis hermanos, ancianos y pastores, hagamos siempre que sea necesario una apologética bíblica oportuna. No hagamos apologética tomándola como algo personal. No debemos tener ningún coraje contra quien denunciemos. Hagamos apologética bíblica como la misma palabra de Dios nos lo enseña. Primero debemos santificar a Dios, nuestro Señor, en nuestros corazones. Es cierto que nos podemos enojar con las barbaridades de los falsos maestros, las aberraciones que constantemente están diciendo. Nos enojamos como pastores de sana doctrina, pero tenemos que tener paciencia.
A veces nos podemos enojar porque alguien nos está atacando personalmente, pero lo que hacemos nosotros tiene que ser bíblico. Tenemos que mantener la calma, la paciencia y evidenciar que somos nacidos de nuevo. Si es necesario responder a un ataque personal, tenemos que hacerlo con paciencia, sin hacer uso de palabras profanas o vulgares. Porque Cristo, nuestro mejor modelo, dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca en presencia de sus verdugos. Entonces, pidámosle a Dios de su gracia para que evidenciemos el fruto del Espíritu Santo ante toda situación, por más difícil que pasemos como cristianos, como ancianos o como ministros. Conclusiones. Esta semana bajé en Facebook una confrontación y pelea por escrito que se dieron entre un pastor calvinista de México y un pastor pentecostal de Sudamérica. Ahí sacaron de su corazón palabras indignas de un siervo de Cristo. Expusieron palabras vulgares que Dios no aprueba. Esto para mal testimonio de todos aquellos hermanos y pastores que vieron su confrontación, su pelea en Facebook. Dios tiene presente lo que estos pastores, no importa ni es importante el hecho de que su servidor como pastor tenga esta evidencia y este escrito, este pleito entre estos dos pastores. Pero sí es importante que Dios tiene presente cada palabra que pastores dijeron y que escribieron al defender sus doctrinas, una calvinista y otra pentecostés. Debemos pelear y defender la sana doctrina del primer siglo y someternos a la misma. Esta es una prueba fehaciente, actual, de una apologética no bíblica que se está haciendo. Esta exposición que su servidor pastor de Sanado está haciendo es para corrección del pueblo de Dios y ministerio de Cristo. Esta enseñanza no es para defender dogmas humanos o de instituciones religiosas o de ministros. Esta exposición de apologética bíblica es para defender lo único que debemos defender cada cristiano ministro, la sana doctrina bíblica del primer siglo. Invito a todos los hermanos y pastores que viven solo haciendo una apologética no bíblica. Los invito a que inviertan más de su tiempo en investigar bíblicamente, en conocer, en exponer y defender la sana doctrina bíblica del primer siglo. Invito a hermanos, ancianos y ministros, defensores de la sana doctrina, para que ya no sigan siendo solo defensores de sana doctrina, sino que ahora sean expositores de la sana doctrina. Los invito a que dejen de perder su tiempo y recursos al vivir al pendiente de los falsos apóstoles, de las falsas apóstolas, profetas, profetisas, falsos. Ya sabemos quiénes son y no necesitamos conocer todas sus herejías, toda la corrupción que emana de ellos, porque ustedes mismos serán contaminados. Usted no necesita meter su cabeza en drenaje para saber a qué huele el drenaje. Asimismo, usted no necesita escuchar todo lo que dicen estos falsos ministros impostores para saber que no son de Dios. Yo les invito a que hagan una investigación bíblica, para que inviertan más de su tiempo en la investigación de la sana doctrina bíblica, para que hagan una exposición de la sana doctrina del primer siglo después de investigarla. Esto es lo que necesita todo el cuerpo de Cristo, todo el ministerio, para ser sobreedificado en el único fundamento
legítimo en la sana doctrina bíblica del primer siglo, que fue puesto y fue establecido ya, y nadie debe atreverse en poner otro fundamento. Amén. Dios les siga bendiciendo y que la palabra de Dios ilumine su vida. Debemos militar como Dios nos lo demanda bíblicamente, y que podamos escapar de la influencia de los apologistas vulgares, profanos y corruptos de este siglo XXI. Hay muchos supuestos conferencistas mesiánicos, judíos, gentiles, pentecostales, neopentecostales, calvinistas, de todo tipo, que gustan de usar palabras vulgares, profanas y corruptas. Apártese de esa influencia de ese tipo de maestros y haga una apologética bíblica que sea legítima. Dios le bendiga. Le habla su servidor, su hermano en Cristo, Pastor Juan Navarro. Padre, estamos delante de su presencia para suplicarle que tenga misericordia de su pueblo, que tenga misericordia de creyentes, de ancianos, de ministros que están siendo influenciados por otros ministros que dicen que son ministros, pero que usan un lenguaje peor que muchos mundanos, Señor. Tenga misericordia, ilumine a su pueblo, Señor, aquellos que dicen ser suyos, que evidencien que su corazón está limpio, porque su palabra lo dice, Señor, que los de limpio corazón verán a Dios. Tenga misericordia de ellos que se hacen llamar cristianos, en el nombre de Cristo Jesús. Bendiga a todos aquellos, Señor, que han escuchado esta enseñanza a través de Radio Sana Doctrina. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, vuelva a su pueblo, aquellos que dicen ser su pueblo, aquellos que dicen ser sus siervos, vuélvalos, Padre, a la sana doctrina. Y que la apologética que se haga no sea una apologética parcial, no sea una apologética religiosa, no sea una apologética para defender dogmas humanos o de instituciones, sino que nosotros, Padre, hagamos siempre una apologética bíblica legítima, y que entendamos que debemos entender claramente que la apologética bíblica se originó para defender la sana doctrina del siglo. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Por esta ocasión es todo. Les saluda su servidor, Pastor Juan Navarro.